Los invito a un viaje a más de 2100 metros de altura, en plena cordillera de los Andes. Nuestro viaje comienza ascendiendo por la carretera del cobre, un camino que se interna en el corazón de la montaña. Cada túnel que cruzamos es como un portal que nos aleja del mundo moderno y nos acerca a la historia de la minería en Chile. El paisaje se transforma. Vemos las primeras señales del Teniente, la mina del cobre subterránea más grande del mundo. Estas gigantes piscinas de relave y el movimiento constante de la tierra nos recuerda que, aunque parezca un museo, este sigue siendo un lugar de trabajo y esfuerzo. Y entonces, tras cruzar un puente que parece sacado de una película, aparece ante nosotros. Construida a principios del siglo XX por la empresa norteamericana Brader Copper Company, esta ciudad, que nació para albergar a los mineros, desde el 2006 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y estamos a punto de descubrir por qué. Nuestra primera parada es un viaje al epicentro de la élite de Sewell, el Club Social. Este es el único edificio de la alta sociedad que se mantiene en pie y es un testimonio de la estricta segregación que existía. Aquí, los altos ejecutivos norteamericanos y sus familias disfrutaban de un lujo impresionante para la época y el lugar. Salones que vieron fiestas y reuniones importantes, un segundo piso que hoy Codelco sigue utilizando para eventos. Y es aquí donde viene un dato increíble. En el subterráneo, una piscina temperada. Imaginen el lujo y la proeza de ingeniería que significaba tener esto en medio de la cordillera a principios del siglo XX. Era un mundo completamente aparte de los mineros. Ahora sí, nos adentramos en el corazón de Sewell. La ciudad entera se conecta a través de una arteria principal, una gran escalera central de la que nacen pasajes y más escaleras. Por eso la llaman la ciudad de las escaleras. Vivir aquí era sin duda un muy buen ejercicio. Los edificios, pintados de vivos colores, no solo le dan una identidad única, sino que también ayudaban a la orientación en medio de la nieve. Pero entre tanta madera destaca una estructura en particular, el único edificio de concreto. La razón es el hospital. Se construyó con este material para ser más resistente al fuego. Una lección aprendida de los constantes riesgos en el campamento de madera. Hoy sigue funcionando como un hospital de urgencias para los trabajadores de la mina.
La arquitectura de Sewell no solo respondía a la geografía, también reflejaba una profunda división social. Estamos subiendo a la parte alta, donde vivía la clase obrera, los llamados clase C. Estos departamentos, de unos 30 metros cuadrados, albergaban a familias enteras. Como puedes ver, tenían habitaciones, pero había un detalle crucial que revela las duras condiciones. No tenían baños. Los baños eran comunes y se compartían entre todos los residentes del edificio. Ahora bajamos un poco y la diferencia es notoria. Estas eran las viviendas de la clase B, destinadas a supervisores y empleados de mayor rango. Aquí la historia cambia. Los departamentos son más grandes. Presentan living, comedor, cocina y, lo más importante, un baño privado para la familia. En Sewell, tu cargo en la empresa definía cada aspecto de tu vida, incluso la intimidad de tu hogar. Como toda ciudad, Sewell tenía su centro cívico. Una pequeña plaza con la estatua de Bernardo Higgins servía como un punto de encuentro. Aquí, en las oficinas de los arquitectos e ingenieros, se planificaba todo. Desde los planos de la mina hasta el reglamento interno de la ciudad, la vida en Sewell era completamente regulada por la compañía. De hecho, existía la ley seca y personajes como el guachachero, que vendía alcohol de forma clandestina, se volvieron legendarios. Pero no todo era trabajo. La compañía sabía que para mantener a 15.000 habitantes aislados en la montaña, el ocio era fundamental. Sewell contaba con un imponente cine-teatro que traía estrenos y espectáculos y una biblioteca para fomentar la cultura. Pero esta ciudad también fue escenario de una de las peores tragedias de la minería mundial. Este edificio conmemora a las víctimas del Día del Humo. El 19 de junio del año 1945, un incendio en el interior de la mina generó un humo tóxico que se esparció por los túneles. 355 trabajadores perdieron la vida ese día asfixiados. Este desastre marcó un antes y un después, impulsando cambios radicales en la seguridad minera en todo el país. Para aliviar las tensiones, también habían lugares como este, la bolera o los palitroques, que de hecho es una de las más antiguas de Chile. Un espacio de esparcimiento para toda la comunidad, fundamental para la vida social sewellina.
Es imposible irse de Sewell sin quedar impactado por la imagen de sus escaleras. Son la columna vertebral de la ciudad, un símbolo de esfuerzo y la perseverancia de quienes la habitaron. En lo alto y vigilando la ciudad, la iglesia, un punto de encuentro espiritual y comunitario que ofrecía consuelo y esperanza en un entorno tan extremo. Nuestros recorridos nos lleva ahora al Museo de la Gran Minería del Cobre. El camino a través de estos laberintos ya es una experiencia para descubrir uno de estos lugares, Sewell, la legendaria ciudad de las escaleras. Adentro descubriremos la versatilidad del metal que dio vida a esta ciudad, no solo como recurso industrial, sino también transformándolo en arte, joyas, utensilios, artesanía que demuestra la nobleza del cobre. En la sala de arquitectura, estas maquetas nos permiten comprender la complejidad de construir una ciudad en una ladera. Cada edificio fue una hazaña de ingeniería, adaptándose a la pendiente imposible del cerro. Esta imagen es impactante. Nos muestra que lo que vemos hoy es solo una fracción de lo que fue. En su apogeo, Sewell era una ciudad vibrante. Hoy solo queda cerca del 35% de la ciudad original. El resto fue desmantelado en los años 70, cuando la compañía decidió trasladar a los trabajadores al valle. El museo también rinde homenaje a su gente, a los oficios que le daban vida: bomberos, carabineros, médicos, una comunidad entera que funcionaba como un organismo autosuficiente. Aquí podemos vivir la experiencia de estar en una mina. Vemos la increíble evolución de la seguridad, desde los precarios equipos de los primeros mineros hasta la tecnología actual. Un recordatorio de los riesgos que hombres como los que murieron en la tragedia del humo enfrentaban a diario. Hay lugares en el mundo que parecen detenidos en el tiempo, ciudades que nacieron por una razón y que hoy son un fantasma del progreso.
Muy cerca, esta antigua cabina de carga nos recuerda el propósito de todo esto: extraer y transportar el cobre que se movía a todo el mundo. Dejamos atrás el museo y damos una última mirada a las escaleras emblemáticas de Sewell. Más que una ciudad fantasma, Sewell es una lección de historia, un monumento al ingenio humano y el sacrificio de miles de chilenos. Mientras el bus desciende, nos llevamos al recuerdo de sus colores, sus escaleras infinitas y sus historias silenciosas. Un lugar único en el mundo que nació del cobre y que hoy es un tesoro para la humanidad. Si te gustó este viaje, no olvides darle like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de Sewell. Nos vemos en la próxima aventura.